La situación económica del país se parece un poco al tema energético. Esto es lleno de dudas, lleno de interrogantes. En algún momento se habla de que la economía del país con el presidente electo puede repuntar, otros dicen que no, que realmente es complicada. Unos hablan de 4.000 millones de dólares, otros hablan de déficit de 2.500, otros de 3.000. Eh, para poder determinar cuál es la realidad y cuál es la realidad en cuanto a las posibilidades del gobierno del presidente Noboa. Y también vamos a analizar si la tarea la hizo bien o la pudo haber hecho mejor el presidente Lazo. Para poder determinar aquello, hemos invitado a el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, quien podrá darnos luces sobre este tema. Así que bienvenido, Fausto. ¿Cómo estás, maestro Gerardo? Muchas gracias por la entrevista. Saludos cordiales a ti, a la gente que escucha y ve tu programa. Gracias. Se habla de que el déficit es entre 2.500 millones y 4.000 millones, hablamos. Los números que ha presentado el ministro de Finanzas, Arosemena, ¿son reales? ¿Nos está contando la realidad o nos está cuenteando sobre la economía del país? Sí, quizás empezando con el número más básico, que fue el que aprobó la Asamblea Nacional el año pasado, que fue un déficit fiscal de 2.600 millones de dólares, cuando se esperaba que el petróleo dé 3.500 millones y que los impuestos den 16.000 millones de dólares y que las ventas de algunas empresas públicas, entre ellas el Banco del Pacífico, pudieran dar 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero eso fue cambiando y el Ministerio de Finanzas lo fue ajustando y ya lo que se llama el presupuesto codificado lo pasaron a 3.500 millones de dólares. Y ese es el número al cual se ha aferrado el ministro Rosemena diciendo que ese es el número del déficit fiscal que vamos a tener. Y hasta el mes de octubre, es decir, faltando 2 meses para que acabe el año, el déficit fiscal va más o menos en unos 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, ya la cifra del ministro Rosemena es poco probable que se pueda mantener, porque solamente en el mes de diciembre se registran algunos gastos adicionales y el número más probable que yo creo que podemos tener como déficit fiscal al final del año estará bordeando los 4.500 millones de dólares. Yo no veo posibilidad de que pueda ir hasta 6.000 millones, que hay otros analistas que indican esa cifra, pero no es porque no pueda registrarse ese gasto y los pocos ingresos que tenemos. Lo que pasa es que no hay partidas presupuestarias para poderlo reflejar. Es decir, al final del día no vamos a reflejar un déficit tan alto porque no tenemos cómo contabilizarlo, pero que va a existir un déficit entre 4.500 como base y un poco más alto, eso es sin duda. Y el tema acá es que el gobierno nuevo va a arrancar con una cantidad importante de atrasos que al final del día son deuda y que va a tener presión para poder cumplir en el 2024 lo que no se pagó en el 2023. Mucho se ha hablado sobre y se ha criticado sobre el accionar del gobierno del expresidente Lenín Moreno, en que se lo acusaba de que estaba de una manera u otra al servicio de los tenedores de la deuda externa y que tenía que arreglar, de alguna manera u otra quiso arreglar el tema económico en perjuicio del pueblo. Luego se presumía que siendo el presidente Lazo una persona ligada a la banca, conocedor de los números, iba a mejorar la situación. La realidad es, se ha mejorado de aquello acá, la situación económica se ha empeorado y ¿por qué? Sea, hablemos por un momento de promedios, ¿verdad? Es simplemente un dato estadístico y lo podemos desmenuzar más o menos después. Del año 2013 al 2016, en el último periodo completo del gobierno del presidente Correa, el déficit fiscal que presenta el Ministerio de Finanzas en sus páginas oficiales es de 8,5% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal en ese periodo de tiempo. Viene el presidente Moreno y el déficit fiscal baja al 6% del Producto Interno Bruto, por lo tanto hay una caída de 8,5 a 6. Y el presidente Lazo, si yo le junto también los 2 años que vienen del presidente Noboa y supongo por un momento que este año termina en 4.500 y el siguiente termina en 5.500, tendría un déficit fiscal en promedio de 3,5%. Por lo tanto, lo que está claro es que hemos como país y como economía soportado un ajuste.
¿verdad? El déficit se ha achicado, el ajuste no se ha dado en el ingreso corriente, el ajuste no se ha dado tanto en los impuestos, el ajuste se ha dado más en la reducción de la obra pública. Y eso es un problema porque se complica el normal desenvolvimiento de la economía, porque la obra pública es básica para que los caminos nuestros estén ampliados, para que las vías nuestras funcionen, para que haya más infraestructura a favor de la producción. Y entonces ha habido ese ajuste y el ajuste coincide con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año 2020, ya por septiembre de 2020 más o menos, que el Fondo Monetario fue el único organismo que nos dio plata en la mitad de la pandemia, algo así como unos 6.000 millones de dólares, cuando el resto de gente solamente decía, a mí me pagas, me pagas y me pagas. Y con el Fondo Monetario fue que nos tiró esa boya de salvación y nos dio esos 6.000 millones. Y mira que también logramos, como país en aquella época, renegociar los bonos que estaban impagos, los bonos que se llamaban los bonos globales, y se los reestructuró, se le quitó más de 1.500 millones de capital, la tasa de interés se la bajó al 0% para un par de años, y después se lo cambiaron a bonos 2030, 35 y 40, que son los que hoy día el presidente electo Noboa dice, mira, si no me dan plata y me tiran mi huella de salvación, no puedo ser reelecto y esos bonos estarían en riesgo de no ser pagados, lo cual es un discurso un poco agresivo para gente como tú y yo que pintamos canas y como hay también en los organismos internacionales y en los tenedores de deuda un concepto distinto, una dinámica distinta. Siendo así, ¿por qué entonces tenemos esta fluctuación del riesgo país? Por un momento, antes de la segunda vuelta, se disparó el riesgo país, luego de la segunda vuelta bajó unos cuantos puntos el riesgo país, pero ¿cómo ves tú el tema del riesgo país ligado al tema del préstamo puente, que quiere pagarlo en 9 meses? ¿Será suficiente? ¿Cómo nos deja ante la comunidad internacional, económica internacional, este tema? Porque la verdad es que como que estuviéramos dando palos de ahogado o estaríamos siendo pasajeros de segunda y exigentes, como decía en algún momento alguien. Sí, es difícil vincular y decir, mira, la declaración del presidente es la única responsable de la subida en el riesgo país. Es difícil vincularlo. Porque también ocurrió otro elemento en el entorno nuestro, y es que el precio del petróleo ha bajado un poco, ¿verdad? Y el petróleo y el riesgo país están vinculados de forma inversa. Si el precio del petróleo sube, quiere decir que vamos a tener más plata, y si vamos a tener más plata, hay más posibilidades de que podamos pagar nuestra deuda. Si el petróleo cae, hay menos plata y hay menos posibilidades de que podamos pagar la deuda. Y cuando uno dice la posibilidad de pagar deuda o no pagar deuda, esa sí está vinculada directamente con el riesgo país. Si yo digo no quiero pagar deuda, el riesgo país se va para arriba, ¿no? Y entonces le coincide al presidente electo Noboa el hecho de que se le cae el precio del petróleo y da esta declaración, y él podría decir, mira, no es mi declaración la que hizo que el riesgo país suba casi 100 puntos, es el tema del petróleo. Pero tienen que ver las dos, algo están vinculadas, porque lo que los tenedores de deuda afuera quieren escuchar es, vas a firmar otro programa con el Fondo Monetario Internacional, el fondo te va a apretar, te va a volver a meter en una ruta de reducción del déficit para que tú puedas asegurar que le vas a pagar a ellos y que nos vas a pagar a nosotros. Y eso hasta ahora no hay una señal en esa línea y todavía no hemos escuchado mucho los planes que tenga la recientemente nominada ministra de Finanzas, la economista Moya. El presidente electo, Daniel Noboa, ha manifestado que va a bajar posiblemente el tema del IVA a 5%, lo cual no sé si pueda compensar o no por un tema hipotéticamente de incremento de personas que vayan a pagarlo, vaya a compensar el tema de el déficit del valor que tiene el precio del petróleo y más aún manteniendo subsidios justamente al tema del petróleo, al tema petrolero, y peor aún con el tema de que ya no se puede explotar el bloque del Yasuní. ¿Cómo poder solventar ante la comunidad internacional el hecho de que primero nos presten plata y segundo de que vamos a poder cumplir con los préstamos, con el pago de los préstamos,
cuando ya se ha dicho de que va a bajar todo esto y generalmente el Fondo Monetario Internacional y los prestadores de fuera hacen todo lo contrario, te dicen sube impuestos, aprieta aquí, haz acá. Como dicen en el pueblo, cómo matrimoniar, cómo hacemos calzar esta situación? Sí, y aquí también otro tema importante, Gerardo, el asunto de la deuda, el pago de la deuda. Entonces, ¿cuándo puedes pagar la deuda? Cuando tu ingreso es superior a tu gasto, te queda un superávit y con ese superávit tú pagas y reduces la deuda. Si hoy día nuestro ingreso es menor que el gasto y tenemos déficit, no hay forma de que paguemos la deuda, sino lo contrario, la deuda va a incrementarse. Porque si tengo déficit, la deuda va a aumentar y yo no voy a pagar la deuda. Por lo tanto, yo no voy a, aunque suba impuestos, eso va a mejorar ingresos, va a achicar el déficit, va a demandarme menos deuda, pero no va a significar que voy a pagar deuda. O sea, la deuda que vence, que son 5.000 millones el siguiente año, igual que los 5.000 millones de este año, la deuda que vence este año, la que vencerá el siguiente, se paga con nuevo endeudamiento. Y ojalá que el nuevo endeudamiento sea a mejores condiciones, de tasa más baja y plazo más largo. Por lo tanto, no hay tal situación de que si yo mejoro los impuestos, yo puedo bajar deuda. Esa no existe todavía hasta que mientras estemos con déficit fiscal. Uno. Y lo segundo, que tiene que ver con la baja de impuestos que quiere hacer el presidente electo, el 5%, él ha hablado bajar al 5% a materiales de construcción para que la construcción se dinamice, ¿verdad? Entonces ahí hay que hablar también con los expertos en, en, en el campo de construcción, porque hay dos momentos, ¿no? Cuando yo compro el material y cuando lo compro, tengo a un precio de 5% de IVA, pero cuando vendo la casa, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo factures eso de ahí, pudiera no compensarse y cruzarse bien. Eso hay que chequearlo un poco al detalle, qué tan buena es esa idea. Nos va a servir seguramente para nuestra casa, digamos, ¿no? Para que yo me voy a comprar sacos de cemento, supongamos que no creo que si tenga IVA o no, pero voy a comprar tal artefacto y entonces ahí voy a tener un IVA más bajo y me cuesta menos. Pero si estoy en el negocio de construcción, habría que ver qué tan beneficioso es aquello para poder revisarlo. Y seguramente va a tener que compensarlo, ¿verdad? Porque si bajo impuestos por un lado, necesito subirlo por otro lado para compensarlo. Aunque si la construcción ha estado bastante deprimida, quizás el bajar el impuesto pudiera algo reactivar. O sea, eso hay que analizarlo, ojalá que tengan un Este, eh, Quedamos un ratito friseados, interrumpidos, pero bueno, habría que compensarlo, dirías tú. ¿Cómo lo compensamos? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Mira, hay una situación complicada. El combustible, creo que también lo mencionaste. Sí, Tienes 1.500 millones de galones de diésel que se consumen en el país. 1.500 millones. El precio internacional por lo menos es $2 más alto que el precio local. Y entonces ahí hay por lo menos 3.000 millones de dólares en subsidio. Ponle otros 2.000 millones de dólares en la gasolina extra, porque la extra hoy día se vende a un precio, supongamos que fuera $1 o $1.50 menos que el internacional, y ahí consumimos también 1.300 millones de galones de la extra. Entonces hay unos 5.000 millones de dólares de subsidio. ¿Qué es el tamaño del déficit fiscal? ¿Qué es el tamaño de la nueva deuda? ¿Qué es el tamaño de lo que causa intereses que mañana tocará aumentar impuestos para pagar esos intereses de deuda? Entonces, hay que entrar a focalizar, aunque sea algo en el tema del diésel, arrancar. Moreno hizo una tarea espectacular, no causó mucho revuelo, pasó el diésel de 0,98, que no pagaba ni $1 el galón de diésel acá en el país, y lo llevó casi a $2, ¿no?
y después se lo ajustaron a 1,75. Ese incremento sirvió para no perder más de 1.500 millones adicionales al año. Entonces hay que trabajarlo ahí, y si es que hace falta que ese ingreso extraordinario vaya focalizado a financiar salud y a financiar educación, habrá que hacerlo, o a financiar temas sociales, habrá que hacerlo, pero es preferible financiar adecuadamente ciertos sectores que hay que darle recursos que seguir votando ese subsidio que es perjudicial, inclusive hasta en el tema ambiental. Según tu experiencia y de todo este tiempo que ha pasado desde el tema de los subsidios, la focalización, luego la liberalización del precio del mismo, etcétera, ¿qué es más impactante para el pueblo? ¿El subir impuestos o mantener el subsidio al combustible? A ver, hablamos por eso de focalizar, porque no puedes tú decirle al transportista público que hoy día cobra 40 centavos por el pasaje, que quiere que suba a 70 o que quiere que suba a 80 centavos, y hay que mantenerlo frenado a 40 centavos. No puedes decirle, ahora paga el doble en el diésel y mantén la tarifa congelada. Eso no puedes hacerlo. Por eso no dice, focaliza, sube el combustible, el diésel para todos, menos para el transporte de alimentos, menos para el transporte de personas, cantonal o intercantonal. Entonces, claramente hace falta ahí que no los golpee, ¿no? Entonces, cuando tú dices, mira, subamos el impuesto a la renta, cuando subes el impuesto a la renta, no golpeas tampoco a la clase que tiene $500 de sueldo, que es una cantidad importante a nivel de la población. O peor, tampoco le pegas al subempleado o al desempleado, que es la mayoría en este país. Entonces, hay ciertos espacios para corregir. El tema acá es que nos cansa que siempre, seguramente siempre sientan que son los mismos toda la vida los que siempre están pagando impuestos, ¿verdad? Por eso que la vez pasada el gobierno dijo, bueno, me va a tocar incorporar a invitar a nueva gente a la fiesta, que ahora empiezan a pagar impuestos los que no pagaban antes, que eran los que ganaban de $2.000 para arriba, que quizás pagaban por ahí $10, quizás pagaban por ahí $100, y de repente le dijeron, ahora te va a tocar pagar $1.000 al año. No es tan fuerte como porcentaje de tu ingreso, pero sí era un incremento enorme, que de golpe te decía casi que la mitad de tu décimo, olvídate porque eso se lo vas a dar al Estado. Y entonces, esos tipos de cosas golpean, pero hay que ir trabajando quizás para hacerlo gradualmente también, para poder generar un poco más de recaudación y tratar de, por otro lado, de ver qué puedes ajustar en el tema del gasto, porque la gente dice, oye, también gasto el esfuerzo, ¿no? Los ecuatorianos vivimos generalmente de percepciones. Y en el tema de los empresarios, comerciantes, etcétera, sienten que el Estado siempre en el tema tributario como que ha castigado al empresario exitoso en lugar de premiarlo o incentivarlo. Cuando hacemos comparaciones entre las políticas que tienen nuestros vecinos, sea Colombia o Perú, para el tema de incentivar la apertura de nuevos negocios y tal, versus lo que a nosotros nos corresponde, pareciera ser que efectivamente se está castigando al empresario por ser tal. Y entonces, ¿qué tan real es esto? ¿O es una mera percepción que tiene fundamento o simplemente es una, entre comillas, mala ilusión? Yo creo que, por supuesto, el empresario va a decir, yo estoy pagando mucho más, mi impuesto a la renta puede ser similar que el del vecino, pero tengo acá un 15% de trabajadores que quizás otro país no lo tiene, y aparte yo tengo que pagar la seguridad que no me la da completa el gobierno, tengo que a veces yo también arreglar la calle porque la municipalidad no me la atiende, a veces tengo que yo también hacer otras tareas que deberían ser propias del Estado y me toca asumirlas. Entonces, para mí ya es una carga, la real y la adicional que me toca asumirla. Y ojalá el gobierno pudiera decir, ¿sabes qué? Lo que tú gastas en seguridad, trata de hacer alguna doble deducción para que no pagues impuesto a la renta en aquello, ¿no? Y aquel que pague impuesto a la renta que pueda tener algún tipo de beneficio, porque no está bien que alguien que ni siquiera pague impuesto a la renta, entonces también el Estado le dé alguna cosa adicional. Hay cosas que hay que ir trabajando y hace falta ir dialogando
con los diversos actores. Es complicado porque cada actor tiene una percepción distinta, unos beneficios o circunstancias diferentes en cada gestión y hay que tratar de trabajar en lo general y no en lo particular. Pero al final del día nos interesa, lo más importante es la generación de empleo, ¿no? Porque mira que estamos en el mes de septiembre, de los últimos datos del INE, que en empleo estamos seguramente en 3.100.000 personas empleadas con empleo pleno, que ganan el básico y trabajan las 40 horas como definición general. Y es el mismo número que teníamos en diciembre del 2019, antes de la pandemia. Entonces, han pasado 5 años, desde el 19 al 24, al 23, casi 24, 5 años, y estamos exactamente en el mismo número de personas empleadas. Pero en ese periodo de tiempo han aumentado 400.000 personas o 500.000 personas a la fuerza laboral. Entonces, casi que quiere decir que esas 500.000 personas están ahí sin trabajo para graficarlo, porque no son las mismas personas, pero para graficarlo. O están en el subempleo o están en el desempleo, porque solamente se han logrado emplear las mismas 3.100.000 personas que estaban empleadas en el año 2019, diciembre. Entonces, eso hay que enfocarse. El trabajo del presidente electo debe ser enfocado profundamente en el tema de seguridad, en el tema del empleo, ojalá en el tema del petrolero para aumentar la producción, ojalá en el tema de la focalización de subsidios. Hay un terreno enorme, amplio, que tiene que trabajar en sus apenas 540 días que tiene por delante. Mucho se habla del tema verde, ecológico. El presidente Lasso, y con bombos y platillos, dijo: he logrado conseguir recursos luego de la firma de un proyecto con el tema de Galápagos. Se habla mucho del tema de energía alternativa y tal. A ver, ¿qué tan viable es que nosotros tengamos, como por ejemplo en algún momento se dijo que se quería hacer en la explanada de la refinería imaginaria del Oromo, una extensión con paneles solares o con energía eólica? Primero, ¿qué tan viable es hacerlo? ¿Qué tan costoso es hacerlo? ¿O simplemente estamos viendo pajaritos en el aire? Sí, yo creo que es más pajaritos en el aire, ¿no? Eh, no se ha avanzado mucho. El tema de la recompra de los bonos para fines ambientales terminó bien. Se pudo hacer un recorte de 1.000 millones de dólares en 1.000 millones de dólares en el tema de la deuda. Eh, hay recursos para poder atender ciertas necesidades allá, pero yo creo que hubiera sido mucho más ventajoso hacer una tarea que permita, en vez de que el riesgo país esté alto y nos beneficiemos con el descuento de la deuda, ojalá el riesgo país hubiera estado bajo, y hubiera hecho un esfuerzo para que el riesgo país baje, para que pueda también la gente poder conseguir más plata, generar más empleo y generar más riqueza, ¿no? Nos alegramos con 1.000 millones de dólares de ahorro en la deuda, cuando tienes también algo así como un Producto Interno Bruto de 120.000 millones que ojalá pudiéramos hacer que crezca un poco más que lo que está creciendo este año, que está esperándose que crezca quizás 1.3%, y con los apagones puede ser que crezca menos también. Y el crecimiento de este año, no sé si ya lo dije, nos va a dejar la economía en el mismo tamaño idéntico a la del año 2019. Es decir, estamos patinando en el mismo sitio desde hace más de 5 años, ¿no? Y hay muchas señales en esa línea. El Producto Interno Bruto, la producción nacional, el empleo, el nivel del déficit fiscal con el que termina el presidente Lasso de este año 2023 va a ser el mismo con el que terminó ya el primer año él manejando el país también. Estamos cerca de concluir el programa, pero quisiera hacerte dos preguntas puntuales para que las respuestas también sean puntuales. Y es: ¿cómo calificarías en el manejo económico el gobierno del presidente Lasso, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo visualizas el tema económico a través de las declaraciones que ha hecho el presidente electo Novoa? Sí, las declaraciones son todavía como una etapa prepresidencial. Tiene chance de evaluar si lo dijo bien, si cree que puede corregir algo más. Su equipo puede estar entrando a apoyar. O sea, todavía puede corregir. O sea, yo creo que normalmente a un presidente electo, cuando arranca,
uno dice, démosle 100 días, que es la dichosa luna de miel. ¿Ya? Eso era cuando teníamos 4 años por delante. Ahora el periodo es más corto. Yo diría que la luna de miel para mí se la va a reducir entre 30 a 30 o a 45 días para darle chance que esos 30 días medio se acomode. Si no se acomodó, entonces habrá que empezar también a marcar nortes y correctivos que tenga que tomar. El presidente Lazo trata de presentar números para decir que las cosas las ha dejado mejor que antes, una economía que crece, no es una economía que crece, es una economía que está estancada, es una economía que tuvo buenos momentos cuando el petróleo se le fue para arriba y tenía mejor producción petrolera. Él recibe petróleo con más de 515.000 barriles por día y entrega petróleo con menos de 480.000 barriles por día. Permitió que se haga una consulta que se junte con la época electoral, que le quita más de 50.000 barriles diarios del bloque 43 del Parque Yasuní, que en otras circunstancias hubiera podido defenderse de mejor manera, demostrando que había ahí posibilidad de extraer crudo sin problemas ambientales, o al menos hubiera permitido una consulta, pelearla para que se desmonte, pero al menos que se pueda también amortizar la inversión que se hizo ahí, que fueron más de 1.600 millones de dólares. Como que no tuviéramos claro que somos un país pequeño, somos un país relativamente pobre y que esa plata nos debe costar, nos debe doler tanto como nos dolió en su momento esos 1.500 millones en el Aromo, que hoy día dicen vamos a ponerle ahí temas fotovoltaicos y de energía solar. Hay cosas que el presidente tiene que ir, el electo tiene que ir revisando y tendrá que ir sobre la marcha a corregir, y la juventud le ayuda. Ojalá que su equipo tenga la misma fuerza que tiene él y pueda ir a buen ritmo. La del estribo. ¿Qué deben de esperar todas aquellas instituciones, sean en el tema de salud, sean los GAT municipales, provinciales, a los que el gobierno les debe, no les ha pagado? Existe el seguro social también, está impago, etcétera. ¿Cuál sería el norte para ellos? ¿Hay luz al final del túnel o la situación va a ser igual o peor para ellos? Si fueran las 3 de la tarde, te diría clarito, no hay luz, ¿verdad? En ciertos sectores de la ciudad. Y yo creo que tampoco hay mucha luz, ¿verdad? Es por allá algo pequeñito. Ojalá que no se deteriore mucho más estos temas de liquidez del gobierno. Ojalá que no se deteriore mucho más las dificultades que tiene el gobierno en el tema de seguridad. Ojalá que preste atención en el tema de seguridad y que pueda de alguna manera mostrar un cambio. Lazo arrancó bien con el tema de las vacunas. Ojalá Novoa arranque bien también con el tema de las vacunas, pero dejando a un lado ese problema que tenemos en el país de la inseguridad. Fausto, estamos sobre el tiempo, no me queda más que agradecerte, al igual que agradecer a todos aquellos grupos que permiten que lleguemos a sus hogares, con lo cual tenemos un alcance más o menos aproximado de 295.000 personas en los 3 continentes, en el europeo, en el asiático y en el americano. Y pues nada, ya habrá oportunidad luego de los 45 días que le vamos a dar de chance al nuevo presidente para analizar el tema económico. Tus palabras finales. Sí, agradeciéndote a ti y a la gente que escucha el programa, que pueda tener expectativas de ir mejorando, de aportar, contribuir a que las cosas vayan también avanzando. Ojalá puedan generar emprendimientos, que puedan generar empleos, que puedan generar riqueza, que es lo que al final del día nos moviliza. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad. Gracias a ti.